Buen día. Bueno, vamos a empezar con Borderlands, la frontera. Vamos a comenzar con una suerte de descripción del contexto, de situarnos en los debates de la sociedad y la cultura chicanas. Vamos a ver algún panorama que sirva como background para el análisis luego del texto Borderlands, la frontera. Bueno, entonces, la sociedad, para empezar, la sociedad chicana se constituye al final de la guerra entre México y Estados Unidos, que dura del 1846 a 1848 y que finaliza con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que consiste básicamente en la entrega de las tierras de México, prácticamente la mitad del territorio de México, que es toda la zona actual de Texas, a Estados Unidos. Esto significó, claro, un gran golpe para los mexicanos que estaban habitando esos territorios, ¿no? Quienes inmediatamente pasaron a ser ciudadanos norteamericanos, pero siempre ciudadanos de segunda, a los cuales poco a poco se los fue expoliando, se los fue quitando los derechos, tierras, beneficios, espacios de acceso, las tierras que ellos ocupaban como dueños se las fueron quitando y pasaron de ser propietarios a ser empleados, trabajadores, ¿no? Trabajadores como empleados de esas tierras, en general como agricultores. Bueno, en este contexto que también la crisis del 29 los afectó mucho, afectó a toda la sociedad estadounidense y muchos mexicanos, muchos chicanos comenzaron a ser incluso deportados, regresados, digamos, a México. Entonces, en este contexto es en la década de 1960 cuando comienzan los movimientos de lucha y de resistencia, la posibilidad de organizarse de los chicanos. Siguiendo en esto a otros grupos minoritarios como el Black Power, que también iniciaron modos de organización y de lucha. Bueno, en gran medida esto se debe también a que una de las causas fue la llamada promesa rota, cuando los chicanos participaron, los mexicanos, los latinos participaron en la Segunda Guerra Mundial, enviados por el ejército de Estados Unidos, supusieron que al regreso iban a recibir los beneficios de haber participado en esta guerra. Creyeron que tendrían la posibilidad de una movilidad social y un beneficio económico, pero esto no fue así. Por el contrario, lo que ellos percibieron fue que seguían obstaculizando estas posibilidades, ¿no? Esto es lo que se llamó la promesa rota. Entonces, el movimiento de resistencia de los chicanos y de protesta de los chicanos tuvo básicamente dos líneas, dos grandes vertientes. Por una parte, la lucha de los obreros, donde se destacó el líder César Chávez, que hacían demandas en términos de derechos laborales, en especial los trabajadores agrícolas. Y por otra parte, el movimiento estudiantil, que buscaba mayor acceso a todo el sistema educativo de Estados Unidos, en especial a las universidades. De este modo, por supuesto que desde una perspectiva general denunciaban el relegamiento continuo de que eran víctimas en diversos espacios dentro del Estado estadounidense. También dentro de estos movimientos de resistencia hubo un quiebre en los años 80, un quiebre que ya hemos visto a partir de en varias oportunidades, en especial sobre los feminismos, de cómo las mujeres advierten que si bien ellas luchan
por los derechos generales de la comunidad chicana, sin embargo, por sus propios compañeros son relegadas, ¿no? Si bien se las reconoce el lugar y la agencia como portadoras de la tradición, de la cultura, de la familia, pero también se las borra como sujetos políticos, como sujetos de derecho. Entonces, en los años 80 comienzan a organizarse las mujeres en esta suerte de feminismo chicano, como una de las posturas de los feminismos de color, de los feminismos atravesados por las diferencias, y que por supuesto van a hacer sus críticas tanto al machismo, al patriarcado estadounidense, como en especial a su propia comunidad chicana, y también, por supuesto, al feminismo blanco de clase media estadounidense. Muy bien, en la narrativa chicana se elabora un relato, ¿no? Un relato identitario para justamente como un imaginario en torno al cual despertar el sentimiento de pertenencia. En esta narrativa chicana, Aztlán aparece como la cuna de los aztecas, la cuna primera, el origen. Esto interesa, bueno, porque en otros capítulos Gloria Anzaldúa en Borderland, ella menciona, ¿no? Aztlán. Es un lugar entre mítico, porque es la cuna de los aztecas, donde los aztecas partieron y emigraron luego hacia el centro de México, y es también un territorio que se supone que estaba en la actual Texas. Por lo tanto, el territorio que los chicanos ocupan originariamente eran constituyeron la cuna de su propia civilización. De modo que ellos no son extranjeros a ese territorio, sino que les pertenece, digamos, por un derecho histórico. La narrativa chicana tuvo que lidiar, digamos, contra dos frentes, o al menos dos sectores. Por una parte, con el relato de los estadounidenses blancos, que les demandaban todo un proceso de aculturación para ingresar de lleno a ser reconocidos como iguales, y por otra parte también otro de los sectores con los cuales los chicanos, estos que peleaban por un reconocimiento de su autonomía cultural en términos culturales, ¿no? Estos mismos tenían que lidiar contra aquellos mexicanos, aquellos chicanos que preferían la asimilación cultural al universo estadounidense. Querían ser blancos, querían un blanqueamiento para ser reconocidos, aceptados como ciudadanos plenos, para poder ascender laboralmente y ascender de clase social. Su misma madre, ¿no?, está llena de estos preconceptos de asimilación, cuando por ejemplo le dice que no se exponga a ella al sol porque va a parecer como una india, como una prieta, ¿no?, y que eso le va a impedir conseguir mejores trabajos, ni que tampoco se ensucie la ropa para no parecer como una mexicana puerca, ¿no? Entonces Gloria Anzaldúa reflexiona, dice: aunque ya éramos americanos por 6 generaciones, aún éramos mexicanos e indios. En este sentido también hay otra palabra, pocho, que es una palabra, que es un término un poquito denigrativo, que habla para dar cuenta de estos chicanos que querían una asimilación. En ese sentido, el movimiento chicano quería, por un lado, un reconocimiento de derechos, de leyes, de terrenos, de inclusión en la sociedad estadounidense. Pero esto no implicaba dejar de lado su autonomía cultural, su pertenencia,
¿no?, a una nación imaginada con determinados valores e identidades que tuvieran que ver con lo chicano, ¿no? Esto es lo que hablamos cuando explicamos qué sucede con aquellas culturas, con aquellos grupos humanos cuya cultura no está absolutamente representada por un Estado, cuando se ha quebrado esa, esa línea que va del Estado que a un Estado corresponde un territorio, una lengua y una cultura, como es el caso de los chicanos. Entonces, habíamos hablado, bueno, estos pochos, ¿no?, que eran los que buscaban asimilarse, eran los individuos agringados que renegaban de la cultura mexicana, ¿no? Eso tenía es un término con una connotación negativa, eran considerados traidores. Lo que resulta interesante de Gloria Anzaldúa es que ella los va a recuperar. Ella va a recuperar a los pochos y va a decir, bueno, son una forma de ser del chicano, no son traidores. Una de las formas del chicano va a ser el pocho, como tantas otras. De hecho, ella también se queja de que en muchos casos cuando habla inglés, bueno, Gloria Anzaldúa siempre cuenta que ella habla diferentes lenguas según quién sea con el que está hablando. Entonces ella también cuando habla inglés ha sido considerada una traidora. Vamos a ver cómo ella siempre va a estar incluyendo, ¿no? En tanto entiende, en tanto apuesta a una borderland, una cultura chicana armada, y esto lo vamos a reiterar una y otra vez, construida en torno a cruces de elementos estadounidenses, mexicanos y de todas las variantes que vayan apareciendo, ¿no? No hay una reificación de lo mexicano, ni de lo mexica, azteca, náhuatl, no hay reificación de ningún grupo. Aquí de lo que se trata es de que todos que todos participan en esta cultura chicana. Lo mismo sucede con el pachuco. Ya habíamos hablado del pachuco y de cómo Octavio Paz lo describía como aquel que no se identificaba con el pasado mexicano, tampoco con el estadounidense, que siempre estaba en una suerte de rebeldía, sin ningún punto, sin ningún proyecto a futuro, ¿no?, sino un poquito inmovilizado. También Gloria Anzaldúa va a reivindicar al pachuco. Va a reconocer que tuvo una enorme influencia y que tiene una enorme influencia en lo chicano. Entonces, aquí aparece esta borderland, esta gran frontería, esta tierra de fronteras, que es la tierra chicana, como un encuentro de todas las diferencias, ¿no? Continuamente acá tenemos que comenzar a recuperar todo aquello que dijimos al inicio de los debates en torno al feminismo y lo que significa la différence con A, ¿no?, como como salirse fuera de los binarismos, de los opuestos jerarquizantes y comenzar a ver la posibilidad de procesos transculturadores donde haya espacio y posiciones diversas que vayan a convivir en igual posición jerárquica. Los chicanos, claro, el término chicano en un comienzo tuvo también una connotación peyorativa, pero cuando surgió el movimiento de resistencia se reivindicó este nombre, se lo recuperó con un sentido positivo y de lucha, de demanda. Entonces, continuamente Gloria Anzaldúa en este volumen, en este libro, va a estar mostrando las diferentes tensiones y estas batallas entre estas relaciones asimétricas entre los chicanos, los gringos, atravesadas por el racismo, por la subalternización, por el discurso de la supremacía blanca. También aquí va a haber
otro cruce desde el feminismo, desde ella que se declara como lesbiana, y también acá aparece la cuestión de la différance, ¿no? Ella va a hablar de lesbiana, de half and half, de un feminismo de un feminismo de color que va a cuestionar al hegemónico blanco. La gran figura de ella va a ser, por supuesto, la mestiza. Dijimos que su texto va a ser un aporte en los debates en torno a la frontera. Ya adelantamos algo respecto a esto, ¿no? Y con lo que comienza Gloria Anzaldúa en Borderlands, la frontera, es, digamos, con una suerte de grado cero de la frontera. ¿Cuál es la primera frontera? Bueno, es la territorial, porque después va a ir desplazando diferentes significados que tienen que ver con la frontera, pero la primera sería el territorio, es decir, el sur de Texas es una zona de frontera y hay una frontera también como límite, que es el muro. Entonces, la frontera como land, ¿no? Va a ser esta suerte de espacio de cruces culturales y de identitarios, literarios, discursivos, lingüísticos, sexuales, todos estos procesos de cruce, de interrelación. Entonces, el término que da cuenta de esto, el término que ella coloca en este volumen, es Nepantla, que es un término náhuatl que significa en el medio, ¿no? Borderland, la frontería, el territorio, la land del border, el territorio de la frontera, es un espacio de Nepantla, es un espacio del medio, donde se producen estos encuentros y desencuentros y cruces de todo tipo, que recuerda, por supuesto, a la categoría de in-between de Homi Bhabha. Todos estos cruces van a estar configurando siempre nuevos signos identitarios, siempre nuevas formas de ser. La movilidad, el movimiento es la condición de este borderland. En sí mismo, el volumen, el mismo texto es un Nepantla en sí mismo. Esto ya de esto algo hablamos, ¿no? Respecto a cómo cruza géneros y subgéneros literarios, poesía, relato, ensayo, ficción, autobiografía, corridos mexicanos, etcétera, etcétera. Cómo hay desplazamientos sexogenéricos, ya vamos a ver todo el universo que ella va armando respecto a salirse del binarismo entre lo masculino, lo femenino, el varón, la mujer, ¿no? Va a hablar de divinidades, va a recuperar divinidades mexicas que combinaban lo masculino y lo femenino, y en ese sentido también va a recuperar y reescribir muchas figuras de mujeres de la cultura mexicana. También vamos a ver continuamente intersecciones entre los universos simbólicos de Estados Unidos, de México, del universo indígena náhuatl, en fin. Vamos a ver también a nivel lingüístico el uso del Spanglish y el code switching. La mezcla de códigos, ¿no? Saltar de un código al otro. Bueno, finalmente, claro, este Nepantla, esta frontería, se va a condensar en la gran figura de la New Mestiza, la nueva mestiza. Sabemos que hay toda una tradición de debate en América Latina respecto a la figura del mestizo, pero acá ella va a introducir esta nueva figura de la New Mestiza, que va a ser un mestizaje que va a ir contra cualquier tendencia que intente reificarla, va a estar fuera de cualquier tipo de dicotomía esencializante o jerarquizante de lo chicano. Acá no hay reificación de ningún tipo. Esta New Mestiza va a ser también una maquinaria de la différance, va a estar escapando a toda fijación y a toda cristalización. Va a ser un espacio de cruce, un borderland, un Nepantla.
Bueno, para terminar muy brevemente, entonces dijimos que ella va a hacer un aporte al debate sobre la frontera, y en este caso hay dos categorías fundamentales de las cuales ya estuvimos hablando algo, adelantamos, que una que tiene que ver con el border y otra con borderland. Border es la frontera entendida como un límite, como aquello que hay que atravesar, que es la ley que divide, que es la ley. La figura del border es el muro que se levanta entre México y Estados Unidos. Tiene una lógica de exclusión-inclusión, una lógica dicotómica, separa, ¿no? Acá sí que podemos recuperar la categoría de difference, pero con E, no con A, ¿no? Es lo que incluye y excluye, lo que separa, es el muro, lo que distingue entre el adentro, el afuera, el nacional, el extranjero, el amigo, el enemigo, la mujer, el varón. Son binarismos, polarizaciones jerarquizantes. En cambio, el borderland, contra ese border, ella coloca el borderland, que es cuando la frontera se vuelve territorio, se expande, ¿no? Y en lugar de limitar y excluir, produce procesos de transculturación. Zona de cruce entre culturas, es el territorio de Nepantra. Acá está la diferencia con A. Acá está la diferencia, es una maquinaria, es un devenir identitario continuo que no tiene un punto de arribo, de fijeza, porque los cruces están continuamente dándose. Así funcionan las culturas, y en especial esto funciona así en estas zonas de frontería. Entonces, luego yo les dejé el artículo de Abril Trigo, donde él vuelve a nombrar estas categorías de border y de borderland. A border lo considera la frontera, esta que divide, y habla de borderland como frontería. Para terminar, solamente una frase que dice Gloria Anzaldúa respecto a la frontera entre México y Estados Unidos. Dice que es una herida abierta, entonces así un poco comienza, ¿no? el volumen del libro de Gloria Anzaldúa. Bueno, más o menos acá hicimos alguna introducción y luego vamos a seguir con este tema. Les agradezco, hasta luego.